Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana pensamos para ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Pablo Enoder y María Noel Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar un clásico de la literatura infantil. Te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Iniciamos el programa de hoy sin Sandra Rush nuevamente, porque como les había dicho, ella sigue de licencia. Entonces no vamos a tener hoy todavía expresión viva y vamos a suplantar por la caja de Pandora. O sea que vamos a abrir nuevamente la caja y vamos a hablar sobre algo relacionado a la literatura, un tema relacionado a la literatura. También les recuerdo que nos pueden seguir a través de la página web de la radio www.difusorasoriano.com.uy o más tarde, mitad de semana, pueden volver a escuchar el programa cuando lo compartamos en YouTube. Vamos a conversar un poco sobre lo que es la novela policial y la novela negra. Veremos si nos da el tiempo. Contar historias sobre crímenes, grandes robos, asesinatos, conspiraciones delictivas, ¿no? Con rasgos hasta podrían ser filosóficos, siempre han cautivado al público porque por un lado son cosas que siempre suceden y a veces nos ponemos más del lado del villano que del héroe. Esto sucede muy fácil porque creo que nos vemos identificados a veces con una parte que desearíamos hacer y no hacemos, ¿no? Por eso siempre en toda película los villanos tienen su público también. Los crímenes siempre son la base de todo desarrollo de una historia policial y este tipo de narrativa comienza a principios del siglo XIX y quien publica por primera vez un cuento con estas características es el escritor Edgar Allan Poe, que llama la atención con una inquietante historia llamada Los crímenes de la calle Morgue. Un clásico. Seguramente muchos de ustedes lo habrán leído y si no lo hicieron, los invito a que lo hagan. Se cree que Edgar Allan Poe se inspira en una oficina de detectives que abre sus puertas o se instala en París. Estamos hablando del año 1817, ¿no? Una profesión en aquel entonces también muy nueva, en aquellos años, ¿no? Que por supuesto generaba curiosidad, porque eran personas que operaban de manera independiente de la policía, aunque luego pasaban a colaborar con la ley, porque el detective investigaba haciendo uso de su conocimiento en muchas áreas, pero que se diferenciaba de la policía porque era una persona muy instruida, con un agudo sentido de la observación y del razonamiento. Características que debe tener la novela policial, además. La trama también debe estar basada en un crimen. El misterio es sobre todo lo que va a impulsar a toda la historia. Y también, hay otros delitos como ser los robos, tanto puede ser un documento particular como el de joyas u obras de arte. Y siempre debe existir datos que sean reales para que el lector siempre tiene que conectar con la historia, siempre tiene que ser creíble, así que siempre la ficción y la realidad tienen que estar de la mano. Aquí también se construye la figura del héroe. En este caso, el héroe va a ser el detective, como en el caso de la famosa escritora Agatha Christie, que era Mrs. Marple, una dama de muchos años, o así la leíamos nosotros o todo el mundo cuando
se identificaba con este personaje, que era como una tía, una abuela, de las de antes, no como las de ahora, pero muy inteligente, muy aficionada a resolver intrigas, con ese sentido muy agudo de la observación, muy buena para leer el lenguaje gestual, que en aquellos años, estamos hablando de 1924, 1930, 1940, no era muy común, ni era tampoco una técnica como lo es hoy. Y no se estudiaba esta técnica en un instituto como sucede en la realidad, en nuestra realidad. Antes era un don, una habilidad especial, una mente analítica privilegiada, capaz de resolver un crimen, un total enigma. Luego tenemos al sospechoso. Este es otro personaje que no debe faltar en la novela policial, y este va a ser siempre un personaje muy especial, a veces también muy ambiguo, a veces una sombra que nos lleva por lugares insospechados, ¿no? Donde la intriga fluye de manera muy muy fuerte, que nos metemos en la lectura realmente de cabeza, digamos, ¿no? Como sucede en este tipo de novelas, y nos confunde con lo que pasa y nos mantiene todo ese suspenso durante la narración hasta que luego todo se resuelve. La novela policial tiene este ingrediente, ¿no? Y también debe poseer pistas falsas. Las pistas falsas tienen que estar, porque son las que también nos van a hacer dudar de lo que está ocurriendo y a dudar de los supuestos sospechosos. Estas van a ser siempre muy bien elaboradas por el escritor, ya que, bueno, son los recursos que va a tener que utilizar para generarnos todo ese interés y nos resulte difícil resolver el caso que él ha pensado, o un caso que ha sido real, ¿verdad? Por último vamos a tener al criminal. Este personaje es fundamental porque además debe poseer características muy especiales y tiene que ser sumamente astuto, cuidadoso sobre todo, sumamente inteligente, para que nadie sospeche de él o de ella. Estamos hablando de los elementos básicos que debe tener la novela policial, y aquí es donde ocurren dos cosas. Se separa la novela policial clásica de lo que hoy más se consume, que es la novela negra. Hay que tener en cuenta esto porque estoy haciendo una síntesis del tema, que en realidad es mucho más profunda y existen otras variables, y cada autor tiene sus propias maneras de abordarlo. A ver, como un ejemplo, al inicio de una novela policial toda la historia se conecta en el argumento, y así la trama poco a poco nos va a llevar como lectores a la deducción del crimen. En otros casos, quien lo resolverá va a ser el detective o el investigador. Con el tiempo la novela policial fue evolucionando, porque como todo, la investigación profesional sobre distintos casos reales fueron descubriendo aspectos de orden psicológico en los crímenes, o mejor dicho, de desorden psicológico. Y es acá donde nace la novela negra, por los crímenes en los que los móviles eran justamente a través del desorden psicológico de alguien, de quien los cometía. La ciencia pudo estudiar mejor el comportamiento humano y comprender el porqué de algunos crímenes. Entonces hablamos de traumas de la infancia, que con el tiempo fueron modelando la personalidad del personaje central o del real, ¿no? Problemas de autoestima, frustraciones, locura, distorsiones de personalidad, ¿no? Y así las historias policiales obtuvieron o alcanzaron otro nivel de complejidad, y todo esto se volvió más oscuro, más sospechoso, más gótico, más violento, y poco a poco la historia policial se convirtió en historias negras. Historias negras como hoy se la conoce, novela negra, porque lo que se destaca en estos crímenes son
justamente lo que acabo de decir, ¿no? El móvil de lo psicológico, de la distorsión que se genera en una persona que no demuestra que es el criminal, pero sí lo es, y lo vamos descubriendo a través de esa alteración de la personalidad. Eso es lo que diferencia una novela policial de lo que es la novela negra. Como les dije al comienzo, hay mucho todavía para hablar de esto, así que si les interesa, nos escriben al programa y seguimos profundizando en este tema. Continuamos en la noche del sábado con Séptimo Arte 21, y para todos aquellos que semana a semana nos siguen en directo por Difusora Soriano o desde la página web de la radio, llega al estudio nuestra amiga, nuestra colega, la escritora y polifacética María Noel Requesén. La audiencia siempre esperando a María Noel, quien hoy va a continuar conversando sobre un tema que había dejado ya pendiente, y es sobre el cine musical. Así que luz, cámara, Requesén. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada sábado y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento, en este espacio que llamamos Séptimo Arte 21, ¿qué hacemos? Bueno, conversamos, compartimos y nos enteramos de las cosas más interesantes del cine. Como ya sabrán, en este ciclo lo que estamos haciendo para comenzar es hablar un poco de los distintos géneros cinematográficos. Arrancamos allá por octubre, ya saben, con el cine animado, con las remakes que se pueden llamar live action. Hicimos un programa ya hace, no sé, como 4 semanas. Comenzamos hablando del género cinematográfico musical. Hicimos un parate de 2 emisiones para hablar de la premiación de los Oscar, que fue el domingo 10 de marzo. Hicimos 2 especiales, es decir, dos programas lo dedicamos a los Oscar. En el primero hablamos un poco de la historia, cómo surgió el premio, quién es la organización responsable de darlos. Hicimos un poco de historia y también hablamos de por qué se les dice Oscar cariñosamente a estos premios que ya ni siquiera es cariñoso, sino ya los conocemos por los Oscars. Si yo les digo los premios de la Academia, y los que estamos muy en el cine sí sabemos, pero el público general los premios de la Academia y no saben, pero en cambio si uno dice los Oscars sí. Y después en la segunda emisión de este especial hablamos de la ceremonia de este año, que fue el domingo 10 de marzo. Hablamos un poco de los grandes ganadores, de cómo fue, de datos curiosos de la ceremonia, del conductor Jimmy Kimmel, que es un conductor de tele muy, muy conocido, que ya es la 4ª vez que conduce los premios Oscar. También mencionamos que quedamos un poco decepcionados acá en Uruguay porque La Sociedad de la Nieve, que es una película española, pero que la sentimos como propia, bueno, perdió en su categoría de mejor película extranjera. Pero tenemos que seguir. Y me olvidaba, la semana pasada hicimos un especial de Semana Santa, de películas sobre Semana Santa y sobre la vida de Jesucristo, porque la estamos transitando. Y bueno, pero tenemos que volver a los géneros cinematográficos y tenemos que seguir con el cine musical, que lo dejamos allá de lado hace un tiempito. En la primera emisión de este género hablamos un poco de la historia, de sus características. Dijimos que la gran característica de los musicales es la interrelación entre los diálogos, digamos, actuados, el guión, y los cuadros musicales. Es decir, que los cuadros musicales forman parte de la trama, no están por ahí salidos de la nada. Hablamos de que este género musical comenzó en los 20, pero eran películas muy planas, con una trama que no tenía gran significado, no tenía historia, era más que nada una excusa para poner cuadros musicales y bailarines, etcétera, etcétera. Ya en el 30 empezaron, y comentamos que con el crack del 29, con la gran crisis económica del 29, los artistas y bailarines
y actores que trabajaban en Nueva York, en los musicales teatrales de Broadway, se trasladaron a la costa oeste de Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, para intentar formar una carrera en este nuevo género que les venía como anillo al dedo, el género musical. Pero vamos a meternos en la década del 30. Dijimos que si bien los guiones seguían siendo ligeros y los personajes de las historias eran simples, era más que nada para mostrar el talento de los bailarines, etcétera, etcétera. Bueno, empezaron a hacer esfuerzos para que las tramas no sean tan aburridas y planas. Ya con la consagración del cine sonoro, recuerden que los inicios del cine era de cine mudo y después en la década del 20 se consagró lo que es el cine sonoro. Y con esta consagración del cine sonoro es que vinieron los musicales. En la década del 30 ya se empieza a notar un cierto interés por este nuevo género, ya que se ruedan más de 400 musicales en Estados Unidos y es la década en la que comienzan a aparecer los primeros referentes de este género, es decir, las grandes, estrellas, los grandes artistas, actores de este género, y por mencionar a uno solo, a dos, vamos a poner una pareja, Fred Astaire y Ginger Rogers, que trabajaban, en una productora haciendo, grandes musicales. Ya dijimos los referentes, Fred Astaire y Ginger Rogers. Después hay otros, Eleanor Power, Ravi Killer. Hay muchos que comienzan a ser estrellas en lo que es el mundo de Hollywood, ¿no? Pero pertenecientes al género musical. Y tenemos que nombrar, algunas películas de esta década. Por ejemplo, si yo les digo una, ya saben, y se hicieron hasta varias remakes y todo, que una es El Mago de Oz, que ya ustedes, conocen, yo creo que todos conocen la historia del Mago de Oz. Ahí ya empiezan a ver que un poco la trama del cine dejaba de ser algo plano para tener un poco más de interés. Después hay una película que se considera clave en la historia de este género, porque muestra un poco las vicisitudes de lo que es un espectáculo, digamos, teatral de Broadway, que es 42 Street. ¿Por qué 42 Street? 42 Street es una calle muy conocida, muy famosa de la ciudad de Nueva York, y es donde hay un par de teatros muy conocidos donde se dan grandes musicales de lo que se llama Broadway. Y esta, la 42 Street o la calle 42 en español, es considerada un gran hito dentro de la historia de este género musical. Y por mencionar otra película de la década del 30, que es A Star is Born, es decir, Nace una estrella. ¿Y por qué traigo a colación esta película? Es para que vean un poco la importancia de las películas musicales de esta década, porque A Star is Born es una película que se hizo una remake hace un par de años con dos grandes artistas famosos de esta época, que son la cantante y actriz Lady Gaga y el actor Bradley Cooper. En esta época es que comienza a aparecer el gran cine musical. Tenemos grandes películas con grandes cuadros musicales, con muy buena música, con grandes artistas protagonizándolos y sobre todo con una trama. ¿Por qué le doy la importancia a esto de la trama en el cine musical? Porque es lo que le permite sostenerse, entre comillas, y prevalecer hasta el día de hoy a este género. Porque si solamente las películas musicales fueran cuadros musicales, no tendrían importancia. En cambio, al desarrollarse y a incluir guionistas, grandes productores, se puede formar una muy buena historia que incluya cuadros musicales.
En el programa que viene vamos a seguir hablando, vamos a pasar a la década del 40, vamos a seguir hablando así de las posteriores décadas de este género musical, vamos a hablar de sus referentes. También hay una década que es la debacle, para que después haya un surgimiento, y ya van a ver que el surgimiento también de este género tiene mucho que ver con uno que ya hablamos al inicio de este ciclo, que es el cine animado, porque el cine animado, acuérdense que se nutre también de canciones. Bueno, hasta acá llegamos por hoy en Séptimo Arte 21, hablando de los musicales. Como siempre les digo, hoy les digo que mañana, para quienes celebran, les deseo muy felices Pascuas, que pasen en familia. Que puedan, yo ya la semana pasada les conté que soy católica, así que soy fiel creyente de la Pascua, así que todos podamos tener nuestra resurrección, que pasen muy lindo en familia con sus seres queridos, y nos volvemos a encontrar en 7 días en Séptimo Arte 21, y los dejo con más de Puerto Cultura. Chau, chau. Seguimos el aire en Puerto Cultura y estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM. Ahora es momento de dejarse llevar por el ritmo, por la cadencia, por lo exquisito de la poesía, porque vamos al encuentro de Paula Enover, quien desde Palabras en Red hoy nos va a recordar a una escritora que realmente queremos mucho, que es la poeta Nidia Di Giorgio. Y hace esta introducción: una extraña melancolía me atrapa desde que me extravié en el jardín de las lunas. Con ustedes y con nosotros, Paula Enover y Nidia Di Giorgio, en Palabras en Red. Nidia Di Giorgio, una extraña melancolía me atrapa desde que me extravié en el jardín de las lunas. Nidia Di Giorgio, poeta y narradora, nació en Salto el 4 de diciembre de 1939 y vive desde el año 1964 en Montevideo. Es hermana menor de la poeta Marosa Di Giorgio. Desde la muerte de Marosa, Nidia administra su obra. Di Giorgio es la compiladora de 32 entrevistas en No develarás el misterio, Cuenco de Plata 2010, y los prólogos, reseñas y otros textos dispersos en Otras vidas, Adriana Hidalgo 2017. Se dedicó a la docencia como profesora de italiano y también participó activamente en la escena cultural. Fue secretaria general de la Asociación Horacio Quiroga. Fue actriz en grupos teatrales como Decir, Pigmalión, Club de Teatro y Ciudad de Salto, que codirigió junto al actor Arturo Fontalba. En Montevideo se vinculó a Teatro 1 y colaboró en el Ateneo de Uruguay y otras instituciones culturales. En los últimos años se desempeñó como directora de los museos municipales en el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Al mismo tiempo, desarrolló su vocación literaria como poeta y narradora. Nidia Di Giorgio publicó 3 libros de poesía: Aquella Margarita que escribió a mi nombre, Ediciones del Mirador, 2012, Una fina lengua de olvido, Aldebarán, 2017, y más recientemente, El nido de los abuelos, Yaugurú, 2022, prosa poética. Además publicó 2 libros de relatos: Los últimos geranios, Signos, 1990, Joséphine la Nuit, Hermes Criollo, 2007. Integra la colección Escritores Salteños, tomo 19, dirigida por el poeta Leonardo Caret. Como señala Mariana Figueroa sobre la reciente antología Flores Raras, Escondido País, poesía de mujeres uruguayas, compilada por Silvia Guerra y Jessie Licker-Hebal por la editorial Yaugurú en 2023, llama la atención que luego de tanto tiempo en estos afanes
no exentos de polémicas y debates, salga recién este año una recopilación realmente exhaustiva de poesía de mujeres uruguayas, teniendo en cuenta además que en nuestra literatura siempre hubo una presencia importante de poetas mujeres. Por supuesto, no faltan las de siempre: Idea Vilariño, Marosa Di Giorgio, Delmira Agustini, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Circe Maya. Sorprende en un principio la ausencia de una poeta actualmente tan leída y comentada como Cristina Peri Rossi, pero se explica cuando advertimos que en cuanto a las fechas de nacimiento, las autoras están ordenadas cronológicamente en este sentido. Las poetas más jóvenes, María Gravina, Nidia Di Giorgio y Ana Vila, nacieron en 1939. Bienvenida sea entonces esta nueva y necesaria antología sobre poetas uruguayas consagradas, desconocidas y olvidadas por el canon literario uruguayo. Canon significa vara de medir, como bien indica Figueroa. Como señalan las antólogas, en esta antología las poetas forman parte de una trama. Observar en esa genealogía un camino, una filiación, posibles constelaciones, nos acerca y nos da elementos para entrever una trama continua en la que nos hace bien reconocernos y volver a pensarnos desde esa red, dentro de ese entramado. Es con esa idea de trama, de urdimbre, de vínculos, que vamos al encuentro de espacios anteriores, respiraciones, ritmos que de alguna manera prefiguran obras posteriores. Me parece interesante concebir a las poetas uruguayas como parte de un tejido, un tapiz, una matriz de escritura de madres e hijas, pensar el pasado como algo a construirse. Como lo dijo T.S. Eliot, la tradición es un asunto de más amplia significación. No puede ser heredada, y si la quieres, la debes obtener con gran esfuerzo. Para cerrar el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Nidia titulado En el jardín de las lunas. Una extraña melancolía me atrapa desde que me extravié en el jardín de las lunas. Aquí habito, pienso, hablo. Nadie sabe lo que digo, no me oyen, nadie puede contestar. Diviso un cometa, se acerca pausadamente, su efluvio me alcanza. Siento miedo, el frío es intenso, no tengo el tapado de lana, aquella que le quitamos a la ovejita mansa sin que resistiera. Todo es luminoso, voy perdiendo la forma, seguramente desapareceré cuando se oculte el cometa, prolongándome en el infinito. El aire que parecía embrujado se desvanece, ya no me encontrarán. Una margarita con mi rostro jugará con los pétalos de todos los nombres que recuerdo. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y entramos a lo que es el catálogo de la editorial Boadencroft con 4 libros. Algunos de ellos ya hemos hablado oportunamente, pero los seguimos teniendo aquí en la mesa porque son libros que tenemos que seguir publicitando por su contenido, porque son libros nuevos y porque tienen un contenido también muy actual. La novela de Gladys Ledesma, Devenir de mujer, que cuenta sobre la maduración, estamos hablando de Blancanieves, bueno, la maduración de un personaje que se llama Anna, que tiene que enfrentar muchísimos conflictos para salir adelante. Devenir de mujer justamente lo que hace es echar una mirada sobre lo que es la problemática de la mujer aún en el siglo XXI. Dice que a Ana le costó mucho aflorar
La protagonista debió transitar un arduo camino para encontrarse con su yo profundo. No le fue fácil para dejar de ser chiquitita para convertirse en Ana. Y acá ya se están dando cuenta de chiquitita no es nada, a convertirse en lo que ella como persona tenía que llegar a ser, Ana. Nadie se lo advirtió y debió descubrirlo por sí misma. Devenir de mujer de Gladys Ledesma en todas las librerías del país. De luces y sombra, el poemario de Sandra Rush, un poemario que ella también hace homenaje a muchas personas nacidas en Soriano, gente que conoció, gente que seguramente la conocieron muchos de ustedes que viven aquí en el departamento de Soriano. De luces y sombra, el nuevo poemario de la escritora y escribana y panelista de este programa, Sandra Rush, en todas las librerías del país. Un libro infantil, un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti, profesora también, no de literatura, pero sí de historia, que nos entrega una delicada historia para niños a todo color, pero para niños muy chicos, de 2 a 6 años. Edenat es un maravilloso lugar que representa el Edén y la naturaleza. Allí todo es paz, armonía y amor. Los niños se divierten con el sol, las brujas y la luna, que les canta para dormir. Precioso libro que se va a presentar recién después de Semana Santa. Un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti. Y por último, continuamos con la novela La pequeña biblioteca, la gran novela de María Noel Requesén, nuestra María Noel Requesén. Una historia que ocurre en una biblioteca de una pequeña parroquia donde es testigo del encuentro entre Francisco, seminarista, y Magdalena, una periodista que llega para entrevistarlo. Entre aquellas paredes llenas de libros de filosofía, religión y algún extraño romance, el joven seminarista comienza a mirar como si fuera un hombre libre a la impertinente entrevistadora Magdalena. La pequeña biblioteca de María Noel Requesén, una gran novela disponible en todas las librerías del país. Nos encontramos la próxima semana con otros libros recomendados del catálogo Moadencroft Editorial. Ya en el final de Puerto Cultura, en palabras más, palabras menos, como les había prometido en la semana, vamos a conversar sobre un clásico de la literatura, en este caso infantil, que es Blancanieves. Una historia del año 1812, un cuento de Jacob y Wilhelm Grimm. Les aclaro que el título o el nombre real del cuento es Blancanieves, y nada más. Walt Disney fue quien agregó lo de los 7 enanitos como un aporte artístico a la obra original. Aclaro, en literatura como en el cine y en el teatro está, digamos que aprobado que se realicen estas adaptaciones, tal como lo ha hecho Disney introduciendo lo de los 7 enanitos en la historia. A esto se le llama plagio creativo, y lo vemos todo el tiempo, tanto en la literatura como en el cine. Por eso está permitido, ¿no? O sea, nosotros podemos, si queremos escribir una historia a partir de, como la debe haber, ¿no? O de alguno de los enanitos en particular, o si la hay de la bruja, ¿no? En esta historia vemos nuevamente, como ya habíamos comentado en otros cuentos, que vuelve a centrarse la atención en él o la adolescente, porque Blancanieves representa ese momento de la juventud y ella es inocente y vive en total armonía con todas las personas y animales. Incluso su nombre lo indica, Blancanieves. Ella es blanca y es frágil como la nieve. En lo blanco advertimos la pureza, la inocencia, la delicadeza. Y así es la joven Blancanieves. Uno de los temas que presenta la historia es la humildad, también la perseverancia, la bondad, pero también representa el conflicto edípico de la joven en su pubertad, en torno a la rivalidad con la madre
aunque esto también tenga una lectura inversa. Lo de mostrar a una madre en competencia con su hija, y hay muchos casos así, es algo común y lo ha sido desde siempre, ¿no? Por eso esta historia lo recalca. Blancanieves está en conflicto con uno de sus padres, en este caso el complejo está representado en la figura de la madrastra, que está en competencia con la joven Blancanieves, porque quiere ser ella la más bella, ¿no? La más inteligente, y es por eso que ordena matarla. Tengamos en cuenta que en aquellos tiempos la enseñanza que se transmitía a los niños era a través del miedo, o sea, matarla. En realidad significaba mantenerla lejos. No se trata de una muerte real o literal, es una muerte del inconsciente. Y la madrastra no ejecuta esa muerte que desea, pero envía a un cazador que lo haga. Entonces, este personaje, el cazador, aparece como una figura paternalista, protectora. Hay que ver que en el siglo XV, XVI, XVIII, el cazador está vinculado al reino y tenía una investidura de orden real o aristocrática. Era quien mantenía alejado del reino a los animales peligrosos y era capaz de mantener un orden entre la naturaleza y las personas. Ellos eran confiables, eran gente de confianza, poseían ese respeto y por esto el cazador decide no matarla y la abandona en el bosque a su suerte. Y si han visto la película, ese momento es fuerte. Yo creo que a cualquier niño lo deja como cortado cuando lo ve, ¿no? Porque se piensa que la va a matar realmente. El bosque. ¿Qué significa el bosque? Significa la etapa de maduración de Blancanieves. Ella queda sola en el bosque y sola debe enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, debe enfrentar el peligro cuando llega la oscuridad. Blancanieves debe sobrevivir sola en ese lugar, que en principio es peor o tan difícil que enfrentar a su propia madrastra. Blancanieves se encuentra en una cabaña abandonada, o sea, un lugar que le puede brindar algo de seguridad dentro de una zona insegura como en el bosque, algo que nos ocurre a todos cuando nos sentimos desprotegidos. Buscamos algo donde hacer un alto y recobrar fuerzas, ordenar nuestras ideas, descubrir nuevamente quiénes somos y qué haremos además, ¿no? Esto es lo que ocurre con Blancanieves en esa cabaña del bosque. Ella tiene la oportunidad de un nuevo comienzo y así poder resolver su vida, lo que le ha pasado. ¿Por qué motivo Disney introduce a los 7 enanitos? Bueno, porque este periodo de los jóvenes, este periodo de búsqueda y de resolverse es complejo, ¿no? Y de resolver también el complejo de Edipo de Blancanieves. Es un periodo que dura o puede durar 7 años y tenemos en cuenta que ella es una adolescente o está entrando en la adolescencia. Por eso lo de 7, el número 7 es importante. Aclaro que esta visión o interpretación lo estoy haciendo desde una perspectiva simbólica en lo literario, apoyado en lo que se intenta demostrar, nada más que eso. Blancanieves en el bosque conecta consigo misma, con su yo interior, no puede hacer otra cosa más que madurar, porque está sola. En el bosque, que dijimos que era simbólico, Blancanieves encuentra todos los conflictos. Todo lo que le es ajeno está allí. Tenemos entonces que las experiencias que ella va a vivir en esa cabaña son enfrentar la idea del abandono, que su madrastra le había provocado, o sea, siente una gran sensación de justamente de eso, ¿no? De lo que es el desarraigo, ¿no?
Además, yo creo que este tema se resuelve bien en esta historia, y porque ella debe pasar sus experiencias, y para eso no escucha a nadie, solamente se escucha a sí misma. La madrastra quiere imponer normas y Blancanieves no las acepta. Hay que considerar que la historia la estamos viendo desde el punto de vista de Blancanieves y no de la madrastra. Esto es posible, y que Blancanieves también viera las cosas de una manera equivocada. Creo que se puede entender la situación y puede ser hasta interpretada, y creo que como ejercicio es bueno interpretarla desde los dos lugares, desde la madrastra y desde la propia Blancanieves. Porque a veces el adolescente ve las cosas desde una perspectiva y después, cuando el tiempo pasa, se da cuenta de que realmente estaba equivocado. O sea, es también posible que Blancanieves esté buscando sobrevivir sola a su madrastra, alejándose de las normas de su hogar. O sea, Blancanieves se pudo haber rebelado también. O sea que son formas de ir entendiendo toda esta historia, y es lo bueno de la literatura, ¿no? De poder analizar una historia de distintos puntos de vista. Los enanitos representan la voz interior, la de la adolescencia. Son los que dicen: tú puedes, tus padres han sido severos contigo, ¿no? Pero vos te podés imponer. O sea, el espejo que está en la historia y donde la madrastra se mira y se pregunta quién es la más bella del reino, el espejo, le dice Blancanieves, esto representa ese proceso de lucha que existe en esa etapa de la adolescencia entre padres e hijos. Bueno, creo que podríamos dejar hasta acá, analizar esto en una segunda parte, porque da para mucho, si les parece bien. Los espero el próximo sábado con la segunda parte de Blancanieves. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque es lo que hacemos, divertirnos, pasar un buen momento entre amigos junto a ustedes. Hoy nos vamos a despedir con una frase de Mahatma Gandhi, muy apropiada además para esta época en la que vivimos. Mahatma Gandhi, pacifista, político, pensador y abogado indio, un referente del cambio al que podríamos acceder si trabajáramos en ese camino de la no violencia, dijo: no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que nos han permitido desembarcar. Y nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Marianne Melrequesen y en nombre de Paula Enoder, le damos las gracias por acompañarnos. Le mandamos también saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo de J. Braceras, que siempre están allí. Recuerden, Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido. Recuerden que nos pueden seguir también a través de la página web de la radio, www.difusorasoriano.com.uy, o posteriormente pueden escuchar el programa en YouTube. No se vayan, que Difusora Soriano continúa con la gran programación de fin de semana. Adiós.